Vamos a conversar sobre esto entonces, ahora sí, con ella, una representante de ese pueblo peruano tan golpeado. Ella es Lisbeth Cortés, dirigente barrial, miembro militante del Partido Izquierda Socialista del Perú, y tenemos el honor de recibirla en Nodal se prende. Bienvenida, Lisbeth. Hola, Lisbeth. Ay, no te oímos nosotros. No sé si... ¿Ahora? Ahora sí, pues. Sí. Perfecto. Buenos días, compañeros de Argentina. Es un gusto para mí conversar con ustedes sobre la coyuntura política del Perú. Nosotros sabemos que nosotros estamos en una dictadura cívico-militar y gobernados también por un Congreso corrupto, mafioso, que lo que ha hecho es promulgar leyes a favor de intereses empresariales, ¿no? Precisamente lo que ustedes estaban comentando, de seguir favoreciendo a los congresistas a través del erario público. Y en este caso también la ley de la AFP, que ha sido aprobada para resucitar a las AFPs, para darles mayor ingreso de dinero, beneficiando solamente a unos cuantos. E incluso es tan perjuiciosa esta ley, esta norma, la nueva norma de pensiones, que lo que obligan es a trabajadores independientes a aportar obligatoriamente a la AFP, es decir, sí van a aportar, pero incluso los trabajadores independientes no tienen ni siquiera acceso a seguro social. Y eso es lo que está pasando hoy en día en Perú, y eso es lo que ha generado la indignación últimamente en las calles. Pero no solamente es eso, sino eso es la gota que derrama el vaso de una serie de medidas que se hacen en perjuicio de los trabajadores, ¿no? Ahora también se aprobó la ley Clinker, que es una ley que perjudica a los trabajadores agroindustriales y beneficia a unas cuantas familias, exonerándolas del 15% de los impuestos y generando esta norma hasta en 10 años, es decir, que el Perú va a perder casi 20 millones de soles, sin contar con las compensaciones que le dan a esas empresas, y que todas la normativa de regulación de la SUNAFIL que protege a los trabajadores solamente va a estar enfocado en los pequeños agricultores, y a las empresas grandes las van a exonerar de esa medida con solamente creo que un 25% de inspección. Y sabemos que ese rubro también es nocivo para los trabajadores, porque los trabajadores ni siquiera tienen contratos fijos, no temporales, y van rotando. Y disminuye incluso el aporte de salud. Todas esas medidas que están pasando en el Perú, pues tienen su origen en el golpe de Estado que se le hiciera al presidente Castillo, y un golpe que fue blando poco a poco desde el Congreso y que finalmente terminó con la vacancia y en este momento su encarcelamiento en el Perú, incluso que le están inventando ya, al no haberle probado ningún delito, lo deberían liberar, ahora le están inventando una nueva causa, y lo que está generando de conspiración es lo que, para seguir teniéndolo preso ilegalmente, ¿no? Ya nos vamos a meter, Lisbeth, ya nos vamos a meter, ya sí, que digo, nos vamos a meter también a analizar cómo continúa, ¿no? Pedro Castillo. Nosotros aquí sostenemos también que se trata de un proceso de golpe de Estado, digo, con las consecuencias de un gobierno dictatorial como el de Boluarte. Pero si nos volvemos particularmente a este fin de semana, por ahí recién repasábamos, no me escuchás, ¿me escuchás? Sí. Ah, bueno, repasábamos las consignas, repasábamos los sectores que estaban movilizados. Bueno, esto, ¿no? ¿Cuál ha sido la masividad de calle? Contanos un poquito cómo se fue también tejiendo esa movilización. Digo, hay algo en lo previo que tiene que ver con los espacios de encuentro comunitario y la organización política de base, además de las redes sociales. Valgan verdades, estas movilizaciones son espontáneas, ¿no? Que tienen en su mayor punto de concentración a la juventud, y que, digamos, recoge de lo último que ha pasado con el tema de las AFPs para movilizarse, y se está viendo, las movilizaciones han sido masivas, en Lima solamente, o sea, se han concentrado en Lima, pero en Lima hay que considerar algo, Lima es difícil de movilizar. Incluso cuando estuvieron los hermanos del sur aquí protestando en contra del golpe de Estado del presidente Castillo, Lima todavía seguía adormecida. Entonces,
¿Por qué es resaltante? Porque el movimiento popular barrial en Lima ha sido pues agredido constantemente y no existe como tal. Entonces, que los jóvenes se vengan a movilizar, y no solamente se vienen a movilizar por las FPs, cuando uno ha visto en las imágenes, en las entrevistas que dan los jóvenes, ese sector de la juventud que le llaman la generación Z, pues es una crítica al modelo, al gobierno actual, es una crítica profunda al modelo actual, porque ya es un hartazgo en el que vivimos la ciudadanía y de los que la juventud son parte, ¿no? Por ejemplo, la dictadura ha desplegado 5.000 policías para cubrir estas movilizaciones, con un despliegue que se hace como para amedrentar, cerrando plazas, cerrando calles, para que los jóvenes, digamos, se dispersen. Pero esto genera mayor indignación, porque como un gobierno moviliza 5.000 policías en un día y no tiene capacidad para combatir las altas olas de delincuencia que estamos viviendo. Estamos viviendo olas de sicariato terribles que no se habían visto en mucho tiempo, por ese descontrol que tienen estas autoridades corruptas, que lo único que hacen es llenarse los bolsillos y dejar al pueblo desprotegido. O sea, hay un cinismo, un descaro y un desprecio por el pueblo que esta juventud lo está sintiendo y lo está haciendo manifestar en las calles. Y naturalmente esa manifestación en las calles parte de una cuestión espontánea, pero que se está organizando y se está consolidando. Y ya se están sumando algunos gremios, trabajadores, sector de transportistas, las regiones también han anunciado que se van a sumar para poder articular de mejor manera lo que está pasando, ¿no? Y pueden haber muchas salidas porque también hay un sector liberal que está en disputa en este momento y eso se refleja pues con lo que está pasando con las fiscales, ¿no? Y la pugna que estamos viviendo también, ¿no? Entonces es un estado en descomposición. Sí, nosotras, bueno, recién estás haciendo referencia a esto de la generación Z, que nosotras en realidad también lo estamos caracterizando y lo venimos viendo, incluso, bueno, en casos en Nepal, Filipinas, bueno, ahora también en Perú aparecen esta bandera, este simbolismo, ¿no? de los anime, bueno, pero que realmente es una juventud, una generación de jóvenes que están sin condiciones, ¿no? ¿Cuál es la realidad que viven los jóvenes peruanos, por ejemplo, para que nos cuentes y también podamos pensarlo más allá de estas categorías generación Z que proponen los medios, ¿no? Claro, cada condición tiene su propia característica, ¿no? Nosotros aquí en el Perú, pues la juventud tiene sus propias características. Viendo las condiciones económicas en las que nos encontramos en este momento, con un aumento de la canasta básica que no se puede cubrir, con una ausencia de seguridad en las calles, ¿no? Y que una juventud que ve que no tiene oportunidades, y a eso que se le aumente a esa juventud, obligarlas a aportar en una AFP y todas las condiciones que le generan de incertidumbre, porque lo que se está viviendo aquí es una ausencia de un Estado que pueda garantizar el bienestar a la población y la constante arremetida de todos los derechos. Todos los días se ve que en el Congreso sale algo, que en los medios periodísticos denuncian a los ministros que ya solamente son personeros de la presidenta, no tienen ni siquiera opinión y llegan al descaro. Entonces esta juventud se siente en incertidumbre porque no sabe qué va a pasar mañana o si en la calle la van a matar, porque la extorsión ha llegado a grados que la gente cierra sus negocios. Hay un cierre de tiendas. Aquí en el Perú hay las bodegas que dicen son pequeños comercios que están en los barrios y abastecen de abarrotes y todos los productos básicos. Pues también están cerrando. Ese tipo de... Los colegios están siendo extorsionados. Hay colegios que cierran, universidades. O sea, la gente no quiere ni contestar el celular. Entonces, esa es la juventud que en este momento se está movilizando en el Perú, porque siente que todos los días le están atropellando sus derechos. Incluso basta ver, o sea, ya cuando se ven, digamos, en la televisión, todas las denuncias que salen y que no se puede hacer nada. Entonces, esa es la juventud que se está movilizando en este momento con sectores de clase media, los barrios que también se están organizando, ¿no? Porque hay un llamado a que algo tienen que hacer, ¿no? Lisbeth, ¿y cómo evalúan ustedes, cómo crees que este estallido social en un conjunto, en una trayectoria de conflictos sociales y acumulación de hartazgo, como bien venís describiendo, impacta de cara al proceso electoral que se viene? O contanos un poquito, digamos, qué se puede decir sobre ese proceso electoral. Bueno,
al ser una dictadura, lo que han generado pues son condiciones para que alguna propuesta popular se caiga en el camino o no pueda llegar una propuesta popular, ¿no? Partiendo del hecho que respetaron el voto, en que la mayoría de peruanos había reconocido como presidente y que reconocemos un sector al presidente Pedro Castillo, que sigue encarcelado. Entonces, pasando por ahí, todas las medidas que se han dado han sido sencillamente para beneficiar a la oligarquía peruana y ese sector de la derecha, porque incluso ahora se van a escoger senadores cuando hubo un referéndum que lo aplicó el presidente Vizcarra, que decía que la población no quería senadores. Se han pasado por encima y lo que decían era que no se podía hacer ninguna modificación. Nosotros proponíamos y había una articulación muy fuerte y sigue habiendo en torno a la Asamblea Popular Constituyente, porque se tiene que cambiar para nosotros la Constitución, que es la madre, la matriz, la madre del cordero, que está podrida, una Constitución que parte del fujimorismo y cuyas leyes lo que hacen es beneficiar al empresariado y disminuyen los derechos de la gente. Entonces, partiendo de eso, las modificaciones que han hecho han sido para beneficiarse, tal es así que hay una dispersión de partidos políticos en este momento y lo que hacen es tratar de bajarse a todos los candidatos que puedan ser presidenciables y que representen una opción popular, ¿no? Y eso es lo que está pasando en este momento. El panorama todavía es incierto en este momento y siempre hay que caracterizar que partiendo de que no hubo un respeto previo al voto, pues este escenario de las elecciones para la población no puede ser que no sea favorable, ¿no? Sin embargo, estas movilizaciones que hay pueden dar luces, pero tampoco es que va a salir del milagro, ¿no? Tiene que seguir articulando y eso es lo que se está haciendo. Claro que sí, no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. Hemos aprendido en la lucha. Bueno, ahí te están saludando la comunidad de América Latina y el Caribe. La verdad es que agradece poder escucharte en primera persona, Lisbeth. Qué bien lo que estás planteando. Mirá, está buena esta pregunta. ¿Qué cosas de la Constitución quieren modificar en tal caso? ¿No? Si hubiera, porque hay una demanda popular de una nueva Constitución. Esa demanda que fue recogida por el gobierno de Pedro Castillo, pero que no, sobre la que no pudo avanzar bajo ningún punto de vista, porque, como bien sabemos, el gabinete del Ejecutivo en tu país, en el Perú, se elige pasando por el Congreso, ¿no? No es que el presidente puede nombrar a sus ministros, sino que siempre hay una lucha y negociación allí en el legislativo. Y en el caso de Pedro, no pudo avanzar prácticamente, ¿no? Sobre su propio gabinete, mucho menos en su programa de gobierno. Entonces, en el Perú los ministros los elige el presidente, pero pasa por la aprobación del Congreso, ¿no? De la República. Y claro, los gabinetes que tuvo el presidente Castillo constantemente han sido atacados e incluso hicieron renunciar a ministros pues, de la talla de Héctor Béjar, varios ministros que era un lujo tenerlos, pero la derecha pues presionó y presionó hasta que se llegó al golpe de Estado. Pero básicamente la Constitución peruana, o sea, como general, en líneas generales lo que hace es beneficiar a las empresas, al sector privado y achicar el Estado. Es un neoliberal totalmente esa Constitución. Y nosotros lo que proponemos y lo que se ha propuesto y se avanzó desde el 2019, 17 incluso la Asamblea Popular Constituyente, parte del hecho de que la gente pueda, o sea, hacer una Constitución y por eso le ponemos el término popular. Popular implica que todos los sectores involucrados puedan reunirse a hablar sobre qué constitución necesitan y hacer la constitución. Porque, claro, va a haber asesoría, pero el pueblo tiene que elegir qué constitución tiene que ser, a qué demandas van a responder. Por eso, no solamente es hacer la constitución, sino lo que implica la organización para establecer una nueva constitución. Y es a través de asambleas, diálogo constante en los barrios, en todos los sectores de lo que necesitan. Por eso es que para nosotros el término popular es muy importante y no solamente es una asamblea constituyente, sino popular, porque tiene que bajar al pueblo y a las bases, porque la Constitución no nos protege. Cuando uno va a la Constitución, pues incluso encuentra ambigüedades, ¿no?
Y eso es lo que está pasando en este momento. Y se sigue tejiendo, ¿ah? No es, o sea, no es una tarea que ha quedado suspendida. Nosotros, en la gente, en la calle, se sabe cómo han modificado en este momento la Constitución. Los congresistas no han respetado ni siquiera su Constitución y la han modificado de todas las formas De que lo facto, favorezcan. la han modificado de facto, ¿no? En Claro, esto, como vos bien caracterizabas, el gobierno de facto que vino a inaugurar Dina Boluarte a partir, perdón, del golpe a Pedro Castillo y justamente, bueno, un poco en el chat y bueno, contanos cuál es la situación de Pedro Castillo y cómo también lo ven, ¿no? Los sectores populares, los jóvenes, esta juventud que se está desplegando en la calle, en principio de alguna manera de forma espontánea, como nos contabas, pero bueno, ¿qué es lo que están viendo? Eh, Contanos sobre el caso de Pedro Castillo, sí, que, bueno, varias veces lo hemos analizado como un caso de Lawfare, ¿no? claro. Mire, Pedro Castillo está encarcelado injustamente y para muchos sigue siendo el presidente del Perú, porque lo que hay en este momento es una usurpación de poder, ¿no? Una presidenta golpista que a mí como mujer me da mucha vergüenza, porque lo que ha hecho simplemente es humillar al pueblo peruano y eh, creo que el Perú merecía otro tipo de presidenta, pero el golpe que le hicieron al presidente fue continuo, de ataques, de decir que era corrupto, que tenía redes de corrupción, incluso más que incluso que Keiko Fujimori y tantos políticos tradicionales que están muy libres en este momento. Han pasado cuántos años y no le han encontrado al presidente Pedro Castillo ninguna prueba contundente de esa corrupción de la que hablaba. Y sabemos cómo son los medios, o sea, los medios te van a escarbar todo, le han escarbado todo y no le han encontrado ninguna prueba. Y ese encarcelamiento del presidente le ha dado legitimidad y por eso no lo van a liberar y le están buscando una nueva acusación en este momento que es inconstitucional lo que están haciendo porque no lo quieren ver en la calle. El presidente Pedro Castillo en las últimas 2 encuestas tiene 30% de aprobación. O sea, tiene de lejos de todos los candidatos, es el presidente que tiene mayor aprobación. Si el presidente sale libre y se vuelve a ser sometido a elección popular, el presidente Castillo ganaría. Uf. Y eso es lo que temen en este momento. Y hay muchos sectores, incluso de derecha liberal, que se están agarrando el presidente Castillo en este momento para decir que lo liberen, porque saben que decir Castillo es una garantía al voto. Y antes sectores incluso de la misma izquierda que negaban la legitimidad del presidente Castillo y le dieron la espalda y votaron a favor de la vacancia, porque hay que ser claros, una parte del Congreso de izquierda parlamentaria que le hicimos nosotros, que votó a favor de la vacancia. Y cuando iban a sus pueblos, ¿qué pasaba? La gente les increpaba. Algunas congresistas en los pueblos la gente los votaba porque les decían traidores. Solamente 4 congresistas, 5 se abstuvieron, 2 votaron en contra, si no me equivoco, no manejo bien ahorita los datos, pero eso es lo que ha pasado con el presidente, y el presidente en este momento tiene pues legitimidad, ¿no? Y obviamente ya se sabe toda la persecución que le han hecho al presidente Castillo, y hay que aclarar que, o mejor dicho, resaltar algo. El encarcelamiento del presidente Castillo y todo lo que le hizo la oligarquía peruana con la prensa, no solamente es porque representaba intereses populares o iba en contra de sus intereses, sino también incluso hasta una cuestión racista. El presidente es un hombre de campo, profesor, maestro, rural, que para la derecha o por algunos sectores no hablaba bien, era un mal hablado, un ignorante, un burro. Eso es lo que decía. Y eso es lo que ha sentido la población. El rechazo a un presidente que puede ser de mi color o hablar como yo o como otras personas. Y como estamos tan acostumbrados en la política peruana a que venga gente preparada, entre comillas, ¿no? Con grados, doctorados o de familias millonarias, pues de todas maneras el racismo tuvo mucho que ver. Y eso es lo que han sentido el desprecio los pueblos cuando estuvieron en Lima durante 3 meses, ese desprecio a su voto, que su voto no contaba. Lamentable.
Impresionante lo que estás contando. Te cuento que en el chat hay muchísimos comentarios bueno, que te agradecen por tu claridad, por contar lo que está pasando. Y yo un poco me quedo en esto que estás comentando sobre la situación del Congreso, sobre la necesidad el cambio de constitución. Esto nosotros muchas veces hacemos referencia a la construcción de una democracia participativa y protagónica, ¿no? Entonces, bueno, en algunos procesos latinoamericanos es más fácil de que eso vaya sucediendo porque obviamente hay intereses populares y referencias populares que apuestan a eso, como lo hizo Pedro Castillo, y en otros lados, obviamente, la imposición por medio de la violencia, por medio de la represión, de este tipo de condiciones económicas en las que vive el pueblo peruano, que sin embargo organismos internacionales califican como que es una situación económica más o menos favorable, siempre con ¿no? crecimiento. El Perú, de lo que no hablan es de la distribución de la riqueza. Exacto. Sí, crecimiento para quienes, no hablan del modelo extractivista mineral que se impone, no hablan del endeudamiento con el FMI internacional. Y hablando de eso, Lisbeth, y agradeciéndote muchísimo, pero como para ir cerrando esta entrevista, al menos por hoy, ¿qué análisis tenés? ¿Qué análisis hacen colectivamente? ¿Qué se podría decir en torno al alineamiento internacional del gobierno de Dina Boluarte? Bueno, lamentablemente han habido gobiernos en América Latina que han favorecido para no a Dina Boluarte para no dejarla sola, ¿no? Como el Brasil, Chile, que la han reconocido, ¿no? Pero también han habido gobiernos dignos, como el de México, que no ha reconocido su papel, porque una presidenta que tiene más de 50 muertos en su haber, o sea, ¿qué legitimidad tiene? O sea, en otras condiciones, y hemos visto en otros países que sufren arremetidas de los medios internacionales al llamar que la democracia y no sé qué cosa, SOS, hacen conciertos y miles de campañas, pues no tienen esta cantidad de fallecidos que han habido aquí y que pues dejan a Dina Boluarte muy mal parada. No, o sea, claro, se puede hablar de Venezuela y se puede acusar al gobierno de Nicolás Maduro legítimamente electo como un gobierno autoritario que viola los derechos humanos, pero no se dice una palabra de Dina Boluarte y los muertos en Perú. Así es, y le dan la mano y la reconocen, ¿no? Que es una presidenta, ¿no? Pero lo que hicieron estos gobiernos, pues, es, digamos, no dejarla, contribuyeron a que no se quedara sola Dina Boluarte, porque cuando ella inició, digamos, la usurpación de su cargo, pues habían gobiernos que no estaban alineados con eso, y para nosotros es vergonzante que se le reconozca a una señora que incluso en los años ha pasado y tiene 2% de aprobación. Y si le aplicamos el margen de error, probablemente no tenga aprobación. Y esa es la calidad de presidenta que tenemos, ¿no? Entonces, a nosotros le agradecemos particularmente al gobierno mexicano, que incluso ahí está la familia del presidente Pedro Castillo en este momento, protegido por el gobierno mexicano, que le ha dado el apoyo y el respaldo, más allá incluso de la figura de Castillo, sino al pueblo peruano, que hemos sentido solidaridad por los asesinados. Nosotros tenemos más de 50 asesinados, sin contar los heridos de gravedad, gente que se ha quedado paralítica por los perdigones alojados en su cuerpo y que no pueden ser quitados ni siquiera porque se implicaría un daño mayor a su salud. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Y sí creo que también ha faltado de algunos sectores de gobiernos latinoamericanos, sobre todo, una posición más dura respecto al gobierno de Boluarte, incluso la OEA, ¿no? Pero ya sabemos pues qué intereses siguen, ¿no? Claro. Que el gobierno de Boluarte pues está alineado claramente al gobierno norteamericano, ¿no? Y lo que le hace es el favor, ¿no? Nosotros, o sea, lo que quieren es que el Perú siga siendo el patio trasero de Estados Unidos y tiene el aval de Estados Unidos en este momento para ser mejor visto, ¿no? En la actualidad, ¿no? Lisbeth, contanos un poquito cómo sigue, si hay procesos de convocatorias, nuevos llamados para salir a las calles, si se están organizando, cómo sigue en Perú todo, y bueno, seguramente estaremos en contacto. Ya la última preguntita esta. Las movilizaciones van a continuar y lo que se espera es que se puedan articular, ¿no?
ha empezado por las movilizaciones de los jóvenes a través del tema de la AFP, y están, como dije inicialmente, sumándose a otros sectores. La idea es que se sigan sumando los sectores porque el atropello incluso de los derechos laborales en el Perú no tiene precedentes, ni siquiera creo que en la época de Fujimori la cuestión laboral era tan denigrante para la clase trabajadora, ¿no? Con leyes que se están promulgando para defender a las empresas. Entonces, lo que se espera es que la clase trabajadora también se sume a estas movilizaciones. Han habido sectores el sábado que se han sumado los mineros, algunos sectores de transportistas, y se están sumando para que siga la movilización. Y esto va a seguir porque el hartazgo contra el gobierno de Dina Boluarte está creciendo, ¿no? Ya el factor, el otro día conversaba con unos compañeros y decían, el factor unitario en el Perú es el odio a Dina Boluarte, ¿no? O sea, el desprecio a Dina Boluarte, porque no tiene ninguna aprobación en ninguno de los sectores. ¿Acaso en algunas familias que su gobierno está beneficiando? Pero la mayoría de la población tiene una desaprobación por ella, por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? De una presidenta que ni siquiera se preocupa por lo más mínimo que es la seguridad. Bueno, ojalá estaremos atentos. Son buenas noticias para el pueblo. Cuando hay ánimo de lucha, la cuestión también después, ¿no? A evaluar es, bueno, cómo la dirigencia, cómo la representación política en Perú también aprovecha este proceso electoral, puede imponerse con un proyecto popular. Sabemos que no es fácil, sabemos evidentemente que no es gratis, que la oligarquía y la concentración del poder económico y político en el Perú termina imponiéndose, digo, y desplazando a un Pedro Castillo del gobierno, esa opción verdaderamente popular. Ojalá que durante este tiempo la lucha en la calle se combine con la posibilidad de rearticular la fuerza política de izquierda, la fuerza política nacional y popular en el Perú, y que pueda sostenerse en el gobierno, si es que accede a él, digo, ¿no? Si es que ese rechazo a Dina Boluarte después se convierte en un nuevo gobierno popular el año que viene. Hay varias opciones, ¿no? Y escenarios. Uno que no pueda, porque no pasa absolutamente nada porque ya tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, ¿no? En este momento. Pero también hay posibilidades. Esto más o menos tiene que ver con las olas que han habido de protestas en el Perú, ¿no? Desde incluso lo de que pasó con Merino, el tema de las regiones. No ha habido presencia en este momento de movilizaciones en el interior del país. Todo ha sido concentrado en Lima, pero eso no quiere decir que no pueda crecer, ¿no? Hay una posibilidad, la posibilidad existe mientras haya indignación. La idea es que nosotros pues tenemos que seguir organizándonos, articular y seguir diciendo en todo momento, y creo que eso no debe cambiar, que este es un gobierno usurpador, un Congreso corrupto y golpista. Y no son legítimos, no hay legitimidad popular aquí en este momento en las autoridades, en los gobernantes del Perú. Bueno, Lisbeth, muchísimas gracias. Te agradecemos por tu análisis, por conectarte con nosotras y por contarle a América Latina y el Caribe qué es lo que está pasando en Perú. Muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Hasta una próxima oportunidad con Lisbeth y con Juana Zurduy, que estaba en su remera.